Programa Cambio Climático. La represa de Urrá desde dos visiones de la realidad local, la tragedia de las comunidades en Verá y su réplica en las comunidades Zenú. El primer tema abordado por este servidor y la segunda fase por la antropóloga Roselena Montaño Salgado, de la etnia Zenú y víctima como tantas y tantos otros habitantes de la Colombia profunda. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un adiós al río Silú por la construcción de la represa de Urrá con la comunidad en Veracatío. La expedición viajó desde Río Verde, que es un río que está en Paramillo, hasta Boca de Tinajones, fue en 1994. Bueno, esos son créditos. En aquel entonces, Unión Ambiental tenía cooperación internacional del Centro de Psicología Cultural de San Diego, California. Entonces, decimos que el río Sinú nace en el nudo de Paramillo, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, recorre de sur a norte 460 kilómetros, exclusivamente del departamento de Córdoba, nace en Córdoba y desemboca en Córdoba, y desemboca en Boca de Tinajones, Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Mar Caribe. Bueno, esta es una información de la olla hidrográfica, ubicación, afluentes. Bueno, embalsar el río Sinú a la altura de Urrá fue un sueño acariciado por algunos visionarios desarrollistas en la década de los años 40 y 50 del siglo XX, al igual que ocurrió con Hidroituango, que sabemos pues que fue previsionado por algunos ingenieros, digamos, de antaño, que vieron un enorme potencial hidroeléctrico en tales circunstancias geográficas. Bueno, ya en los años 80, una compañía soviética, en aquel tiempo existía la Unión Soviética, entonces la compañía soviética contrató con el gobierno nacional del doctor Julio César Turbay Ayala la construcción de las turbinas. Y desde ahí los bancos suecos se hicieron cargo de la operación financiera. Los bancos suecos fueron uno de los grandes beneficiados de este proceso. En aquel entonces, en el año 80, hubo un adelanto de Colombia de 10 millones de dólares a los rusos, a los soviéticos, perdón, para empezar el proceso. Bueno, eso quedó dormido muchos años, pues, pero ya en el 92, después del apagón, de la crisis energética, estaba César Gaviria en la presidencia, un amigo personal de César Gaviria, el doctor Jorge Mansur en la gobernación de Córdoba, y el clamor de la clase dirigente costeña porque Urrá tenía que hacerse. La represa de Urrá está cerca del municipio de Tierra Alta, a 30 kilómetros pues, sobre el río Sinú. El embalse cubre 7.400 hectáreas, o sea que es un proyecto pues relativamente grande, no tan grande como Hidroituango, pero es un proyecto, digamos, importante. La capacidad instalada generada, o sea, 1.4 gigavatios hora. Es una cosa pues importantísima. La energía que genera Urrá sale en una línea a 230 kilovatios hasta la subestación Cerro Matoso, donde teóricamente nos dicen que se interconecta con la red nacional. Esto es una verdad a medias, porque realmente esa interconexión lo único que permite es que Cerro Matoso compre toda la energía generada por Urrá y siga pidiendo más. El río Sinú desde tiempos ancestrales era la arteria vital de las comunidades ribereñas y amerigenas, no solamente para los emberá, sino también para los campesinos, para los zenúes, quienes obtenían del río sustento, identificación y trascendencia, tres aspectos esenciales en la evolución de una comunidad. Bueno, los emberanos son originarios de la zona de Paramillo. Ellos se asentaron alrededor de 1500 provenientes del Chocó, porque al Chocó llegaron los españoles, entonces iban corriendo para el monte, efectivamente, para Paramillo. Aquí hay algo importante de la parte política, que fue algo que hizo el doctor Virgilio Barco cuando fue presidente, algo que ha sido, digamos, no suficientemente destacado como uno de los actos importantes del gobierno de este señor, que fue que devolvió los terrenos ancestrales a los amerigenes o a los indígenas colombianos, incluido el pueblo en Vera. Esta devolución terrenos ancestrales, que recuerdo que el presidente les dijo, esta tierra que es de ustedes, ahora es de ustedes. Fue la frase como de enmarcar de ese proceso, y otorgó a estas comunidades, digamos, propietarias de los terrenos, nuevos derechos y estableció además la figura de la tutela ya con la Constitución del 91, que reforzó la devolución de las tierras por parte del doctor Barco.
Bueno, durante más de 4 décadas hubo estudios previos alrededor de Urrá, supongo que como los hubo también en Hidroituango. Estos estudios estaban basados básicamente en el conocimiento de expertos, pero ignoraron totalmente la presencia de las comunidades en Veracatío, habitantes ancestrales de la zona inundable, así como el impacto general de la anulación del río Sinú como su arteria principal. Bueno, me dice la doctora Rosa que ya está en línea, pero terminemos esta presentación lo más rápido posible para hacerle el paso a ella. Bueno, ante esta locura de que hicieron o sea, los indios nunca fueron informados, los indígenas, perdón, nunca fueron informados de que les estaban haciendo una presa en su río, sino que de pronto iban a pasar y encontraban una pared de cemento y esta vaina que es. Fueron y averiguaron y no, 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 ese es el desarrollo que ha llegado a tu región, se llama Urrá, ¿no sabías? Ante este atropello de la modernidad, las comunidades ribereñas ancestrales y los aborígenes itinerantes o nómadas, porque hay que tener en cuenta que los emberacatíos son una población nómada, ellos tienen un territorio por el cual, digamos, circulan y hacen estaciones. Entonces, estas zonas que iban a inundar Urrá pertenecían a su circuito. Estos en Verá, agrupados en resguardo, se movilizaron a defender su territorio. Estas comunidades están en severo proceso de aculturamiento, como todas las demás etnias aborígenes que han entrado en contacto con el hombre blanco en Colombia. Blanco, pues, ellos nos llaman mestizos, tienen de pronto más razón que decirnos blancos. Bueno, esta gente tuvo que defenderse con manos y patas frente a un hecho cumplido y a unos intereses que rebasaban pues millones de veces su capacidad. Ellos fueron coherentes y lograron, pues yo pensaba, como armonizar lo sagrado y lo profano frente a Urrá. Cuando vieron que era inevitable, pues que ya Urrá era un hecho, que no iban a tumbar esa pared de concreto, que el mundo cambiaba, antes de inaugurar, pues, de terminar la presa, ellos hicieron un viaje simbólico, como ya les conté, desde la parte alta hasta el desembocadura del río, y se fueron a despedir del río, como uno se podría despedir de un ser querido en un entierro. Esto fue una despedida muy dolorosa, pues yo iba a un viaje pintoresco y acabé conmovido por un montón de factores subjetivos, pero profundamente humanos. Entonces estos tipos organizaron una caravana fluvial con sus balsas tradicionales. Una balsa pues son una serie de troncos amarrados y encima de esa plataforma se construye el hábitat. Del mismo hábitat que tienen en tierra firme, perdón, lo plantean en sus balsas y hicieron sus pancartas hermosísimas, que ahora les mostraré una foto de ellas, escrita con sus propios símbolos en los que, según me contaron, expresaban el adiós a un mundo que agoniza, el mundo de ellos y eventualmente también el mundo de nosotros. Como siempre, cuando van los emberas, van todos. Eso no es que mandamos al papá y a la mamá, sino que van todos, los hombres, las mujeres, las ancianas, los jóvenes, los perros, las gallinas, la madera, la palma. Una cultura anfibia que a partir de este viaje ya no va más. Durante 6 días duró la travesía, flotamos aguas abajo, desde el nacimiento del Sinú hasta Paramillo, que fue la oportunidad de conocer las personas. Ya no son indios, ya no son indígenas, son Rosas, son Marinas, son Facundo, seres de carne y hueso iguales o quizás mejores que nosotros en relación con el tema ambiental, víctimas de un proceso pues, en el que no fueron consultados. Bueno, cuando llegaron ya a la frontera, pues a la ribera del Mar Caribe, desbarataron las balsas, vendieron la madera y empezaron una nueva ruta, montar en bus. Bueno, las promesas que nos hizo Urrá cuando empezó la socialización del proyecto fue tan bonita que quien no hubiera estado de acuerdo con Urrá se podría considerar una apátrida. Se controlarían las inundaciones recurrentes del Sinú, lo cual no ha ocurrido. Se mejoraría el drenaje de tierras, de determinadas tierras apoyadas por inversiones del Ministerio de Agricultura. No quiero entrar en detalles escabrosos, pero si ustedes asocian 1 más 1 descubrirán que es 2.
Nos prometieron irrigación de 150.000 hectáreas a través de la regulación del distrito. Como reiterativo, controlamos las inundaciones y se regarán hectáreas, se recuperarán ecológicamente importantes recursos naturales. ¿Quién no está de acuerdo con que se recuperen ecológicamente importantes recursos naturales? Todos estamos a favor de eso, pero resulta que eso es una promesa vana, vacua y sin ningún indicador de éxito. Se aumentarán los niveles de agua durante el estiaje, se aumentará la producción agrícola de alimentos y producción agrícola y de alimentos, se incrementaría el nivel de vida de la población, vamos a estar de menos pobres y se reactivaría la economía regional. O sea, ante tal montón de cosas, pues ¿quién dice que no? Nos dijeron que iban a promover la zoocría, industria forestal, mejorar los sistemas de comercialización de alimentos, las carreteras y los sistemas de comunicación iban a ser mejorados, íbamos a tener salud, educación, reforestación, electrificación rural, capacitación, asistencia técnica y conservación del Parque Nacional Natural de Paramillo, además del saneamiento ambiental. A continuación viene una sección de risas, porque nada de esto se cumplió. Bueno, el chiste que le contaba un era que matamos un río para darle luz a Cerro Matoso y abandonamos de paso las comunidades ribereñas y amerigenas a su suerte en nombre del progreso. Eh, bueno, ya vimos cómo es la balsa para los muchachos, para los emberás. El pueblo colombiano, bueno, porque en ese trayecto de los días de navegación, pues parábamos en puertos fluviales que no son solamente para los emberás, sino que son para el pueblo colombiano, amerigenas, blancos, negros, y todo ese mestizaje que hace de estas comunidades algo tan diverso como homogéneo, el pueblo colombiano, conformado por un montón de matices. Bueno, el planchón para cruzar el río porque no hay puentes. Bueno, ya en el 98 estos veracatíos armaron una acción de tutela. Primero se la rechazó el Tribunal Superior de Córdoba, no se amilanaron y se fueron hasta el Tribunal de Bogotá, se lo rechazaron a Corte Suprema. La Corte Suprema les hizo caso y obligó a la empresa que ya estaba lista, pues tenían la champaña enfriándose, a posponer indefinidamente el llenado de la presa hasta que no arreglen con estos muchachos. Eso fue una cosa terrible. Aunque la comunidad en Verá, pues como la empresa estaba contra las cuerdas, aceptó lo que los en Verá pidan, o sea, plata. Entonces, la comunidad recibió dinero, beneficios económicos en medio de esta negociación. Urra estaba dispuesta a comprar amerigena por amerigena. Pero esta comunidad, bueno, los beneficios económicos fueron individuales, o sea que fracturaron completamente la comunidad. Nadie había manejado dinero de estas comunidades antes de Urra, pero cuando llegó Urra empezó de pronto un muchacho de 15, 18 años a recibir 500, 800.000 pesos para que te lo gastes en el pueblo. Una cosa que les obligó a destruir su cosmovisión y a culturizarse. Bueno, este viaje, pues ya les dije que todos estaban tristes, las familias con sus niños. Miren esta foto de la derecha, es una mujer, pues en Verá, con su marido en Verá, que tiene una camiseta de fútbol, creo. Pero ella porta orgulloso una camiseta que dice, el cambio es ahora con Ilse López, la gata. Miren hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción política, y puedo hablar en esos términos porque la doctora Nilce López Hoyos está condenada. No es una calumnia. A pesar de lo ceremonial, pues de la caravana, los niños siempre retozaban y el retozo y la vida de estas comunidades es anfibia, era el agua. Ellos, así como los niños de aquí de Medellín juegan en el suelo, ellos juegan en el agua, porque ellos, eso es parte fundamental de su existencia. Bueno, ellos pues entendían que su vida era igual de dura que la de los pobres, la de los negros y la de los indios. Empezaron a entender eso. Aquí es importante algo. Cuando esta gente ya entendió que Urra era irreversible y que pues iban a cambiar dramáticamente el mundo de las riberas del Sinú,
mandaron delegaciones a las comunidades de pescadores de la Ciénaga Grande del Sinú o Ciénaga Grande de Lorica, a Lorica, Purísima, todos los pueblitos de por ahí que eran de pescadores, a advertirles, vean, nos van a... Los pescadores también me lo confesaban avergonzadísimos. Lo único que hicimos fue mirarle las tetas a las indias, pero nunca entendimos lo que los indios nos quisieron decir. Cuando entendieron ya era tarde. Bueno, entonces el río lo cortaron por las necesidades de los otros. Bueno, los emberás, no, unos indios, unos salvajes, olvídese. Era gente que tenía o que tiene organización. Organización, yo diría que hasta más efectiva que la de los blancos. Tenían, digamos, los niños, porque es que como les digo, viajaban con toda la familia, niños de brazos, adolescentes, jóvenes, todos. Tenían sistemas de recreacionistas, sistemas de abastecimiento, o sea, eran muy organizados en ese viaje, que es lo que puedo dar fe. Con el Emberá, deserradicado de la zona, también se fue el colono, que personajes víctimas de la violencia, muchísimas víctimas de la violencia de los años 50, que su única solución fue coger pal monte y tumbar monte, o sea, mejoras en aquel entonces, también fuera de aquí porque vamos a inundar tu tierra. Bueno, hay un problema gravísimo de aculturación con las nuevas generaciones en Veraz porque primero la penetración de los dioses cristianos es enorme. La estética, el choque de la estética blanca occidental frente a la estética tradicional de los Emberás. Los nombres, ¿cuáles son los nombres? Ellos tienen unos nombres Emberás hermosísimos y tienen unos nombres cristalizados, que son, por ejemplo, apellidos como Dominó o Bailarín. Yo tuve un problema grave cuando llegué a este viaje, el primer día que llegué, porque el comandante de la policía me dijo, vaya, pregunte por el señor Bailarín. Ah, yo llegué a preguntar por el señor Bailarín y todos me miraron con una cara de espanto de que este idiota que... Pues la mitad de los que estaban ahí eran de apellido Bailarín y la otra mitad eran Domicó. Entonces, ¿cuál Bailarín? Bueno, fue bastante duro. Bueno, ya dijimos que los curas le pusieron los nombres así. Yo creo que estamos hablando de unos apellidos relativamente respetuosos. El clero ha abusado de comunidades indígenas poniéndole unos apellidos insultantes, que pues es parte de nuestra historia. Bueno, seguíamos navegando, los niños comían, nadie aguantaba hambre, íbamos con la policía con los indígenas bien, se acabó, para el colono se acabó la vida dura, la vida del colono como que era muy dura, pero ahora empieza el rebusque del desplazado, que quizás no es tan duro, pero es mucho más humillante. Bueno, iban en diferentes barcas, llevaban banderitas, unas pancartas hechas muy humildemente contra Urrá. Ya se acabó la vía fluvial, ahora van a montar en Sotracor. Sotracor es una de las empresas de transporte de Córdoba, Sociedad de Transportadores de Córdoba. Bueno, ellos decían que se consolidó la conquista del Nuevo Mundo. Lo que era bosque hoy es potrero, lo que hoy es río mañana será cloaca generadora de energía. Unos conceptos que yo no creo que un economista con posgrado pueda exponer con tal precisión. Estas son palabras de los Emberás. Bueno, ellos andaban con toda la casa y la familia a lomo del río. Las decisiones ya estaban tomadas, entonces pues el beneficio final es para el consumidor y los mercados. Ahí la voz de las comunidades no tiene nada que decir. Bueno, los ribereños del Veraz fueron primero ignorados. Pues no existe. Después los burocratizaron. Y por último, me van a perdonar la expresión, les bailaron el indio. ¿Por qué los burlaron? Pues la empresa impuso su proyecto hidroeléctrico, les dio un dinero efectivamente que lo único que hizo fue destruir el tejido social y demostró que en proyectos de envergadura en Colombia todo vale. Es importante agregar que algunos de los personajes más importantes de los sobrecostos de Reficar, Cartagena, estuvieron también involucrados en el proceso de Urrá.
Urrá originalmente costaba 620 millones de dólares y acabó costando 1.850 millones de dólares. El sobrecosto no se le puede achacar a los verás, porque en palabras del ministro de Minas de la época, entre comillas, tuvimos un problema con los indios que nos costó 80 millones de dólares de un año. Eso fue lo que dijo el ministro, 80 millones de dólares, pero el sobrecosto fue más de 1.200 millones de dólares. Entonces no se le puede achacar a los indios el problema que tiene Urrá. Hay una cosa, unas preguntas muy duras con la infancia, la juventud. Si estas niñas en Verá, si estos niños en Verá podrán continuar siendo en Verá o se convertirán simplemente en consumidores de basura. Esa era la nave emblemática. Ya les mostraré alguna foto más elocuente. Bueno. ¿Qué le esperaba, por ejemplo, a los muchachos en Verás cuando los echaron de su tierra? Pueden ser raspachines de coca o campaneros o mafiositos. Pueden ser mototaxistas, que eso es tenaz. Mototaxista cobrador de pagadiario, asociado. Mensajero, muy poquito. ¿Y por qué no? Barato, guerrillero. Y los muchachos estaban totalmente decepcionados. Un muchacho de 15 años que durante 14 años escuchó a sus viejos hablarles de los valores, de lo que es un campeón en vera, de los principios de los dioses, de bla, bla, bla. Y de pronto ven que todo eso es falso, vano, porque llegó el progreso del hombre blanco y lo sacaron porque lo sacaron. Se acabó el Boca Chico y el Bagre. Se acabó la comunicación fluvial. Se acabó la casa. Ojo que cuando estamos hablando de casa, estamos hablando de una casa de muy bajo impacto, una casa dedicada a la supervivencia y no estamos hablando del club de tiro, caza y pesca. Bueno, entonces ya esa capacidad, digamos, dignificatoria del trabajo se deteriora porque se convierten en unos beneficiarios de, ¿cómo los llaman? Subsidios. Chichigua, que el sistema les entrega como inválidos y no les va a paliar la tristeza del desarraigo. Bueno, el último viaje, alguien, una viejita me decía que ya sabe, pues no, no me lo decía así, pero yo lo capté como que ya sabemos cómo es navegar. Lo que no sabemos es cómo vamos a vivir sin navegar. Bueno, las abuelas estaban muy mal, muy decepcionadas, porque ellas habían puesto en juego inclusive su magia para enfrentar el monstruo, pero pues fue imposible. Bueno, la última vez nos sacó el del Rinú, las pancartas, obviamente, eso estábamos flanqueados por lado y lado, en ese caso, soldados, pues recuerdo que andábamos con la policía, que se comportó de una manera magnífica, colaboradora, súper querido, súper bien, o sea, pero de todas maneras estábamos en una zona de conflicto. La doctora Rosa me contó algo que ratificó lo que alguien me había contado, y es que cuando nace un niño blanco, todos nos alegramos y hacemos un baby shower y le preguntamos, le felicitamos a los padres. Cuando nace un niño ameríndico, indígena, específicamente en Verá, y según dicen los aztecas también, la letanía es: vinimos al mundo a sufrir y a aguantar. Y al contrario, cuando muere un americano o un indígena, hay fiesta y alegría, porque ya no va a sufrir más. Diferente a nosotros, que nos llenamos de lágrimas, de luto, de coronas y de pésames. Son diferencias culturales. No planteo que ninguna es más válida que la otra, pero que ambas son absolutamente respetables. Bueno, los en verá, el campo abierto, la mujer aquí hay un aspecto importante, y es que la mujer en verá también es víctima de sus propias costumbres, porque tengan claro que en estas comunidades ha existido ancestralmente la ablación genital, cortarle a los niños y adolescentes los labios vaginales para que no sientan placer o para que los dioses se diviertan. Realmente no sé cuál es la razón fundamental esgrimida por estas comunidades, que es pues, absolutamente violatoria de todos los derechos humanos, que es absolutamente indignante a los ojos de nuestra cultura y civilización. Parece que hay avances en las negociaciones interculturales con estas comunidades para que vayan modernizándose un poquito, pues. Entonces, ahí viene todo conflicto duro. Tenemos la autoridad y la capacidad de intervenir en sus costumbres,
Entonces, si nosotros asumimos esa superioridad moral, así mismo podemos ir donde los talibanes y decirles que no crean en Mahoma y que no usen burka. Y así mismo podemos imponer nuestra razón y nuestra visión a los demás. Ahí hay una discusión muy profunda, pero que de todas maneras, que quede claro, la mujer en Verá sigue siendo víctima de sus propias costumbres. Y además es víctima de los modernizadores de costumbres, o sea, nosotros los hombres blancos. Los vaticanos siguen insistiendo, eso sí, pues la iglesia no pierde oportunidad de ir, al igual que los evangélicos, están regados. Esto lo concluíamos que en la ciudad lo llamarán indios, me perdonan, como yo me he referido a ellos inadecuadamente. Esta persona no va a conocer el código urbano, no va a conocer descifrar una señal de tránsito, un semáforo, entenderá este mundo como una selva de robots y máquinas infernales cuyo único refugio, si tiene suerte, será un televisor allá en el hueco que tiene, donde podrá ver la magnificencia de lo que fueron sus selvas y sus montes, mientras se le acumulan los kilovatios que consume la tele y la factura, generados simbólicamente por Urra. Última, la libertad del río, ¿qué va a ser de lejos de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Un poco recordando a Serrat. ¿Qué decirle a mi hijo? Esta es una cosa que me decía una mujer en Verá. ¿Qué decirle a mi hijo cuando pregunte por sus dioses? ¿Quién eres tú? ¿Serás un orgulloso campeón en Verá que mantenga con dignidad la memoria de su pueblo? ¿O te convertirás en un indio miserable, borracho por hurra, dispuesto a la vileza y la evasión? Y estas son palabras casi textuales. Borracho por hurra, no borracho por el aguardiente, borracho por hurra. Bueno, así como la tarde se baja, terminó el viaje de ACNUR. Aquí hay una frase muy controvertida, como es la palabra ahora de moda en los periodistas, de Gonzalo Arango, un poeta antioqueño nadadista que probablemente algunos y algunos de ustedes conocen. Él dice que fuimos como dioses y nos pusieron a adorar pavos. No quiero entrar en explicaciones personales, pues son cosas poéticas. Y lo último, que es la plegaria que hicimos en aquel entonces, que los dioses iluminen el camino de nuestros pueblos y se exploren nuevas formas de generación eléctrica sin andar por ahí impunemente matando ríos y desarraigando comunidades con culturas milenarias. En una tragedia muy grande. El proyecto hidroeléctrico Urrá abarcó 7.400 hectáreas, afectó el resguardo indígena del Alto Sinú, el Parque Nacional Natural de Panamillo, degradó los suelos, las ciénagas y en general los medios de vida. O sea, los ecosistemas cambiaron, nuestra vida cambió, nuestra pesca cambió, todo lo que nosotros teníamos y que teníamos nuestra vida hecha, nuestros antepasados hechos. Por ejemplo, entre los emberas, Caragaví es el dios de los emberas y que le dio el río y le dio las aguas como el sustento de una vida de paz entre la tierra y la espiritualidad. Entonces, al ver que quitaron el río y que toda su vida cambió, el dios Caragaví empezó a castigar todo, todo ese daño, todo ese impacto que hubo alrededor de la comunidad indígena en Vera. Para nosotros es la diosa Manesca, que también nos ha venido castigando con la sequía y con la hambruna, porque hemos tenido una sequía y una hambruna. Anteriormente, nuestros peces salían del río. Hoy, Urrá nos cambió nuestra vida. ¿En qué sentido? De que anterior íbamos al río, a la ciénaga a pescar, ahora tenemos que cultivar los pescados. Y el que no cultiva pescado, pues no tiene la dieta alimenticia. Fuera, esos pescados que hoy se están cultivando son con químicos, no es el pescado que come naturalmente del río. Rosa, perdón, ¿están viendo la presentación? Sí. Perfecto.
Me dice que Pero- está de diapositiva. Sí, sí, está. Puedes avanzar con el segundo. No, pasado, ahí se quedó. Sí la estamos viendo, pero falta ir avanzando a medida que ella va hablando. Bueno, el segundo, el río Sinú, más importante para la generación hidroeléctrica en la costa atlántica colombiana, nace en el nudo Paramillo, que queda en la parte más septentrional de la cordillera central, en el departamento de Antioquia, y atraviesa el departamento de Córdoba hasta su desembocadura en el Mar Caribe. En su recorrido de 415 kilómetros, atraviesa 8 de los 30 municipios del departamento. La cuenca del río está subdividida de sur a norte en 3 grandes regiones: el Alto, Medio y Bajo Sinú. En esta última región se sitúa la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, también llamada la Ciénaga Grande de Lorica. La ciénaga cubre un área aproximada de 3.000 kilómetros cuadrados. Universidad de Antioquia. Miren, está distribuida entre los municipios de Lorica, Momil, Purísima, Chimá y Cotorra. Mire, cuando yo tenía 17 años cuando empezaron a hablar sobre Urrá. Yo era gobernadora indígena en su momento. Se creó un equipo de autoridades indígenas, donde fuimos a tratar el tema de Urrá. En el momento ya las autodefensas estaban situadas, y los que fuimos esa vez a hablar, todos nos amenazaron, porque le estábamos quitando el desarrollo al país y a Latinoamérica, pero nunca miraron y nunca se pusieron en los zapatos de los pueblos indígenas, de todo el desastre ecológico, ambiental, territorial. Muchos de nosotros tuvimos que salir porque nos fueron a buscar, perdón que te me quiebre la voz, nos fueron a buscar para matarnos, porque en ese momento éramos el obstáculo más grande, porque Alguien tiene el micrófono como abierto, unos que por favor lo gobernadores cierre para escuchar. indígenas podíamos acabar con el desarrollo. Mataron a líderes indígenas, mataron a mi primo en el patio de la casa. Un desastre muy grande alrededor de la defensa de esos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Nos cambiaron, nos llevaron ganado, supuestamente para suplir las necesidades por los impactos creados. Colocas la otra diapositiva, por favor. Me pegaron con esos martillitos y con todo eso, la sensibilidad, la parestesia que hay en la vista y todo eso. Entonces, él dice Alberto, ¿me colocas la otra diapositiva, por favor? Femoral del lado izquierdo. Entonces, hay un pinzamiento. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, se te escucha. Te escucho, pero no es diapositiva. Las diapositivas no las estás colocando. Espérate, ¿tú quieres que vamos a la quimipernia? Perdón, alguien que tenga el contacto de los compañeros que tienen el micrófono abierto para que le digan que por favor lo apague. Sí. Pero ¿quién será el que lo tenía abierto? Yo estoy mirando aquí y no alcanzo a identificar. Se fue a hacer todo eso y entre todos se llevó los papeles. Sesiones de reunión. ¿Quién puede permitirse a la espera? ¿Quién puede presentar todos? Ya sé, Victoria Eugenia Guzmán. Ay, que Victoria nos ayude. Sí, de pronto le puedo poner en la punta.
Que tenga buen día. Victoria Eugenia tiene el micrófono abierto. Ya le mandé la prueba de recorrido de la que estábamos hablando del PP. Para mañana se Dios quiere la reunión, pues que la miren, ahí está todo pues explicadito. Yo creo que esa prueba nos puede dar pues como mucha luz para el PP. Ahorita usted tiene el teléfono de Victoria Eugenia. Ya. No, ya. Ya estoy hablando con ella. Ya la silencié. Listo. Alcanzan a ver la presentación. Entonces, Alberto, no se ve la diapositiva. Voy a volver voy a salir, voy a volver a compartir. Voy a estar en... Denme un instante que ya está cargando. ¿Cómo? Ya está cargando, denme un instante, por favor. Muy bien, ahora sí, ¿están viendo? Sí, ahora sí. ¿A qué Bueno. diapositiva me voy? Bueno, la central... Listo, No, la sí. diapositiva no se ve. Sí, yo la veo. ¿Me quedo en esta diapositiva o avanzo? Pues yo no la veo, los compañeros la están viendo. Sí, pero debe avanzar, porque eso ya la vimos. Sí. Eso, que ya quedamos con Kimi. El conflicto acerca a lo que sucede en torno a esta central va más allá de las discusiones sobre la generación eléctrica y los impactos ambientales que supuso su construcción para involucrar la disputa por la tierra, máxime cuando la población de la licencia ambiental para el relleno del embalse y la operación de la central otorga hacia octubre de 1999 se dio en medio de un contexto de violencia generalizada en el proyecto paramilitar, se consolidó en el país. Esto posicionó un discurso a favor de la seguridad, en el que la defensa del territorio se equilibraba a la subversión, lo que dejó como saldo fenómenos de desplazamiento forzado, abandono de predios en el departamento como Córdoba, con predios álgidos como de 1997 al 2007. Mire, en este momento, cuando Urrá presiona, el desplazamiento de los pueblos indígenas fue muy grande. Una de las propuestas de Urrá era sacar a la población en Vera Catío, les hizo unos apartamentos donde los metió en unas cajas de fósforo, donde ellos no podían vivir, ellos máximo quedaron una semana, pero ellos no podían vivir en un hábitat restringido. El, el, el impacto fue tan grande que en cuestión de salubridad, los Embera Catío tienen un problema grande. El alcoholismo ha sido uno de los fenómenos más grandes que han tenido porque el indígena no conocía el dinero, la chiparata, no conocía la chiparata. Y cuando conocieron la chiparata, ¿Qué es chiparata? Qué pena. dinero. Cuando conocieron la chiparata, los indígenas, como decimos nosotros, la luna le cambió, se volvieron locos, llegó la prostitución, llegó la drogadicción. Yo digo que fue un plan muy macabro por parte de la empresa, entonces indemnizar con recursos, cada cabeza de familia le daban un mínimo, y ellos lo que hicieron fue cambiar su estilo de vida,
empezar una vida diferente. Empezaron a golpear a las mujeres porque las mujeres indígenas le exigían a los hombres que no tomaran. Es así que los compañeros en Vera tienen problemas de enfermedades de transmisión sexual. Se desplazaron los prostíbulos, ¿no? Y se creó el colapso total en las comunidades indígenas que afectó literalmente a la población, no solamente desde el impacto ambiental, sino social, psicológico, afectivo, emocional dentro del territorio, ¿ya? Este compañero Kimi Pernía fue el que lideró el proceso de URRA para evitar que se diera el proyecto y que hicieran, que llenaran los embalses. Kimi era el líder indígena de la comunidad en Vera Catillo del Alto Sinú, en Córdoba. Se le recuerda como su voz pausada. Yo conocí a Kimi Pernía, un hombre muy inteligente, muy sabio, aunque no hablaba bien el español, pero su espiritualidad avanzaba más allá de la palabra. Kimi Pernía, la orden fue dada por Salvatore Mancuso, en cabeza, no quiero de pronto ofender a nadie, en cabeza del señor Álvaro Uribe, uno de los grandes gestores de este proyecto para que se diera. La muerte de Kimi Pernía fue una muerte los pueblos indígenas, solo a los emberas, sino a todos los pueblos indígenas. Kimi fue amarrado en el pueblo y arrastrado por toda la comunidad indígena, y después fue asesinado. A los 12 años se supo dónde estaba el cuerpo, estaba al lado del río, y cuando se reunió el equipo para sacar los restos, la información se salió y los paramilitares sacaron sus restos y fue arrojado al río. Esta comunidad ha sido revictimizada 2 veces por los paramilitares. O sea, si tú coges un líder y lo matas delante de la comunidad, ¿qué hace eso? Que la comunidad se arrodille, que no exija sus derechos. Y eso ha afectado literalmente el proceso de URRA, igual que nosotros los CENUES, por el proyecto de URRA nos mataron 10 líderes. Muchos nos salvamos porque cuando nos iban a matar, pues alguien nos avisó y tuvimos que salir, nos sacaron fuera del país, ¿ya? Entonces, URRA no ha sido un beneficio para las comunidades indígenas, ni ha sido un beneficio para Colombia, porque en sí, esta hidroeléctrica se hizo para suplir otras necesidades a nivel de Latinoamérica, pero en sí nosotros no nos hemos beneficiado de este proceso de URRA. Adelante, Alberto. En la JEP, pues ya nosotros sabíamos quién era el responsable de la muerte de Kimi y de todo el impacto ambiental, pero en la JEP se confirmó de que esto estuvo en cabeza del señor Mancuso y orquestado por el Estado
montada por el Estado para doblegar a las comunidades indígenas. Es así que hoy la comunidad indígena en Veracatío está dispersa, tienen conflictos internos de autoridad, ¿ya? Se metieron con el perdón de los que son religiosos, se metieron los evangélicos, metiéndole temor con los embera, con Caragaví, tildando a Caragaví que es un demonio. Entonces, antes era solo un solo resguardo, Río Verde, ahora existe otro resguardo, resguardo en Vera del Alto San Jorge. Entonces, ¿por qué? Porque era importante de crear dos resguardos, una que era la del pueblo en Vera y otra que era el que creó URRA para dividir a la comunidad. Entonces, en este contexto, ese milagro de crear empresas hidroeléctricas y multinacionales, arriesgando el patrimonio más importante que tenemos de los pueblos indígenas, me parece una crueldad. Mientras que disfrutamos de luz, otros disfrutan de la oscuridad y del terror que ha vivido todos los proyectos que se han ejecutado en los territorios. Hoy el paramilitarismo nunca se ha ido de Córdoba, ha sido mentira. Solamente ha cambiado, se ha transformado. Si hoy era Mancuso, ya mañana es Pedro, pasado es Juan. Ahora tenemos el Clan del Golfo, tenemos otros grupos armados también manejando el territorio. ¿Alguna pregunta, por favor? Sinceramente, yo digo que preguntas no, sino que como confirmar lo que ya hemos visto el año pasado y que por encima de las personas están los intereses de los capitales y no les importa masacrar al que tengan que masacrar. Y eso da rabia, mucha rabia. A mí me parece importante destacar algo, y es que realmente el problema no es de las hidroeléctricas, aunque generan un montón de impactos ambientales pues, negativos, pero el principal problema es el manejo de los impactos sociales, donde si se cuantificara la inversión necesaria para que estos impactos fueran, digamos, adecuadamente mitigados y compensados, probablemente el negocio de la hidroeléctrica sería inviable. Es igual que los costos ocultos de los productos que compramos. Los costos de un producto como una taza de plástico está en función de su fabricación, de su transporte y de su comercialización, pero no tiene en cuenta el costo del valor del descarte. Adelante, Rosa. Sí, Alberto, uno de los impactos que nosotros hemos tenido, mire, y ahora todo el mundo dice, no, Urra, ¿cómo es? Hizo la compensación de las comunidades indígenas, pero mire, hoy estamos sufriendo por Urra. Nada menos, las semanas pasadas abrieron las compuertas porque la cuota pasó. Y usted sabe, abrir la compuerta y estamos inundados. Abren la compuerta. Imagínense cómo estamos nosotros en Córdoba. Es algo que a nosotros nos afecta mucho. Vivimos constantemente a la zozobra y a la merced del paramilitarismo, porque esa cultura ya nadie la va a arrancar. Nadie la va a arrancar. Los mandatarios los ponen ellos, los quitan ellos. Entonces, ya no sabemos cómo
¿cómo hacer? O sea, estamos atrapados, ¿ya? Estamos atrapados en esta situación que nos afecta. A veces nos sentimos solos. A nadie le importa qué pasa con las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas nos hemos vuelto mendigos, nos han desplazado. Y la gente cree que con un bono de mercado de 30,000 pesos van a borrar o van a lavar la cara de todos los impactos y procesos históricos que hemos tenido. Entonces, yo lo que le aconsejo es que antes de un proyecto maravilloso, miren todas las consecuencias, miren las otras experiencias que no han sido buenas. Cuando URRA empezó, a nosotros nos llegaron compañeros indígenas del Brasil a comentarnos la situación de lo que ellos viven, ¿ya? Y nos decían, donde se haga eso, ustedes van a tener problemas de hambruna, van a tener problemas de desplazamiento, se va a cambiar el contexto todo del territorio, no van a tener comida, ¿ya? Y la parata y la chiparata se va a elevar, ¿eh? Entonces, el modernismo trae como consecuencia, uno se mejora la vida y 100 se les acaba la vida. Y hoy estamos así. Nuestros espíritus se han ido, estamos castigados por nuestros dioses, ¿ya? Porque el daño es muy grande, ¿ya? Y eso no crean que eso lo lava la plata, el dinero, eso no lo lava. Lo que viven los compañeros en Vera y lo que vivimos los zenúes, los campesinos y los negros, no tiene precio. Y no se lo deseo a ninguno de ustedes. Lo que vivimos nosotros, la guerra sistemática de muerte que nosotros tuvimos y el precio que nosotros tuvimos que pagar por esta hidroeléctrica es mucho. Y todavía seguimos pagando porque ellos quedaron anclados en el territorio. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, participemos con comentarios, con preguntas. Doctor Piedra, no me las quiero dar de resentida ni nada, pero es que al pueblo le sigue sin tocar. Entonces, ¿qué va a hablar uno ahí? ¿Cuánto el poder de la plata es tan grande? No, o sea, eso está claro, pero de todas maneras tenemos que entender que no podemos simplificar ni una derrota absoluta ni una victoria absoluta. Sabemos, a ver, estamos hablando básicamente desde la institucionalidad, ¿no es cierto? En ese momento la institucionalidad se sensibiliza frente a una serie de problemas sociales y ambientales que han generado proyectos de desarrollo o proyectos productivos. Así, hay un viejo adagio que dice que lo que se hace por la ley se puede desbaratar por la ley. Tiene que haber mecanismos a futuro para, digamos, compensar y mitigar algunos problemas ocasionados ya de hecho, porque URRA, al igual que Hidroituango, son hechos, no son proyectos. Entonces, también aprender de estas experiencias para futuros proyectos hidroeléctricos o proyectos de desarrollo, como el aspecto social es esencial. Y un tercer aspecto que podríamos rescatar es el valor, como dijera yo, la diversidad cultural de Colombia es tan valiosa como su biodiversidad. En la medida que el país, digamos, homogeniza la población, viene a generarse una debilidad cultural. La riqueza de Colombia está basada en su pluriculturalidad.
La Constitución dice que somos un Estado pluricultural y multiétnico, pero realmente quien en el Senado hable en Emberá no lo van a entender, aunque teóricamente podría ser permisible que un representante indígena hable en su lengua, pues somos un Estado étnico y pluricultural. Pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero insisto, no se trata de asumir una derrota total, de que si el capital maneja todo, eso es una cosa muy horrible, sino de mirar alternativas. Ahora, son proyectos diferentes. Urrá, que fue un pequeño proyecto comparado a Hidroituango. Hidroituango tiene muchos más focos de atención que los que tuvo Urrá. Urrá era por allá periférico y los 4 periódicos de radio de tiempo de Montería los manejaba la empresa con pauta. Entonces todos nos mostraban las maravillas que va a hacer Urrá, porque además hay otra cosa importante en la comunicación política y corporativa colombiana y mundial de los últimos años, es hacer unos anuncios muy buenos de lo que vamos a hacer, pero los anuncios deberían ser de lo que hicimos. No, nunca hay anuncios de resultados, hay anuncios de metas fabulosas, con unos discursos seductores que realmente no llegan como a cumplir. Sería, desde el punto de vista de mi especialidad, eso es publicidad engañosa. Entonces, hablamos un debate, discutamos estas posibilidades. Ya viene en las próximas semanas Isabel Cristina Zuleta, que nos va a dar esta visión, pero de Hidroituango. Entonces, preparemos, aprovechemos a la doctora Rosa. Aprovechenme que no todos los días estoy de ganga. Buenos días, una consulta. Dígame. Mucho gusto, César Orrego. ¿En la parte alta del Sinú hay comunidades Zenú o simplemente era comunidades en Vera? Los Embera. Los Embera eran los que estaban en el Alto Sinú. Pero como se han reivindicado algunos cabildos Zenú en el Alto Sinú, en Montelíbano, por todas esas partes, por San José de Uré, todos esos lados ya se han reivindicado zenúes que estaban ahí, pero los emberas son la mayoría y las comunidades afro son del Alto San Jorge por la cuestión de la minería. Ahora, en esa zona del Alto San Jorge, pues de Paramillo, hay una recomposición demográfica importante. Las comunidades indígenas y afro, que eran mayoría, se han convertido en minoría frente a la inmigración del mestizo, digamos, del mestizo y del extranjero, aunque el extranjero normalmente no se integra, maneja una economía de enclave. Pero digamos, las comunidades afro ya perdieron su preponderancia en San José de Uré. Las comunidades indígenas, pues también, porque estadísticamente son mucho menos que los habitantes llamados blancos. Ahora, hay una relación directa entre Hidroituango y Urrá, o sea, Paramillo, el nudo de Paramillo está emparentado es corredor directo de Hidroituango. Por eso la importancia, digamos, estratégica para el negocio de las drogas y para sus asuntos de violencia conexos. Entonces, de Hidroituango hay ruta directa a Paramillo y de Paramillo sales al Chocó biogeográfico, que puede ser Pacífico o puede ser Caribe. Entonces, son zonas de gran importancia. Hay que tener en cuenta que ISA ya tendió redes de alta tensión para llevar energía hacia el Caribe, energía de Hidroituango. Entonces, por ejemplo, en el caso de esas redes de energía, yo tuve la circunstancia de estar alguna vez en Uré y resulta que había un paro, pues la gente del pueblo, algunas personas del pueblo habían bloqueado la entrada de la puerta de ISA porque estaban tendiendo redes de alta tensión, pues con construcción de torres enormes, de todo ese proceso, y no habían tenido en cuenta a la población local para contratación de trabajo de mano de obra no calificada.
Entonces, supuestamente, la ley da algunas prerrogativas y da algunos beneficios a las comunidades originarias de los municipios para que trabajen temporalmente en estos proyectos. No, ISA traía su personal de otros municipios y se apoyaba básicamente en la zona rural en el ejército y en la zona urbana en el SMAT. En aquella oportunidad que estaban unas 20 personas en la puerta de Urrá con unos cartelitos improvisados, llegaron 200 hombres del SMAT. Pues no se presentó disturbio, pero fue bastante elocuente la respuesta del Estado frente a una petición justa por parte de las comunidades. Entonces, otra cosa que yo quisiera decir es la politización específica de los cabildos indígenas a partir de las subdivisiones de los cabildos. Entonces, siempre las compañías tratan de dividir la comunidad. Eso lo estamos viendo en Quebradona, eso lo estamos viendo en la zona de Ituango, eso lo vimos en la zona de Urrá. Y con el caso de los indígenas, pues fue muy particular porque una unidad consolidada histórica resultaron de la noche a la mañana dos cabildos, uno con vocación patronista y otro con vocación comunitaria. Entonces, son todas las experiencias que las comunidades y el Estado aún no interiorizan, mientras que las empresas constructoras sí la tienen muy clara. Adelante, doctora Rosa. Bueno, yo les quería contar desde mi experiencia y porque como yo estuve en ese proceso, estaba cuando era la capitana, cuando cuando yo era la capitana, estuve en ese proceso. Perdón, doctora Rosa, nos repite lo último, que hubo como un bache de audio. Bueno, como yo estuve en ese proceso de Urrá, como yo estuve en el proceso de Urrá, tengo toda la experiencia y toda como toda la autonomía, como decimos nosotros los pueblos indígenas, que hablar con propiedad del tema, de los impactos, del desplazamiento, que vivimos en carne propia todos los líderes, y una de las cosas que nos afectó mucho fue la muerte de Kimi. Ya yo estaba en Centroamérica, me sacaron a Centroamérica Suicei en su momento, es una organización suiza que estaba trabajando con el resguardo de San Andrés de Sotavento. Me sacaron en la madrugada, tuve que salir el día siguiente a Nicaragua. Pasé 6 meses allá, después me iban a pasar a Suiza. Yo no quise irme para Suiza, dije que quería estar en Colombia siempre, ¿ya? Porque estos procesos sociales, como decimos nosotros los indios, es como la cucaracha, lo están echando a uno y uno va metido. Uno dice, yo no quiero saber nada, pero el día siguiente otra vez te levantas con esas mismas ganas de defender al pueblo, de defender los derechos. A veces le dice la gente a uno, bueno, ¿cuánta plata tú tienes por defender esto? No tengo ninguna, ¿ya? No tengo ninguna, pero le da a uno la satisfacción de aportar un grano de arena, porque aunque nosotros hablamos de 200 años de libertad, nunca hemos tenido la libertad. Seguimos todavía con las cadenas que nos trajeron los españoles, y fuera de eso, peores porque aunque podemos caminar, pero no podemos hablar, no podemos pensar ni exigir. Entonces estamos en una situación muy compleja en Córdoba, y más cuando empiezan las elecciones. Para nosotros es como un drama cada 4 años, las elecciones. Ya otra vez vienen las elecciones, otra vez vienen esas intimidaciones. Entonces, Urrá ha sido como la marca que le colocan al ternero recién nacido, que jamás se le va a borrar, aunque le pongas otra marca encima. Gracias.